terminar con eso y ahí intentamos hacer un poquito de práctica. Podemos hacer algo donde más tarde faltan unos 6 euros. ¿Ese era el otro? ¿Ese es el primero o es el primero? El segundo factor, eso es más. Bueno, ¿qué nos toca ver? Nos toca ver fármacos de la coagulación, fármacos antitrombóticos. ¿Qué significa? Nosotros necesitamos evitar trombos. Si yo hablo de antitrombóticos, voy a hablar primero de antiagregación plaquetaria. La agregación plaquetaria viene previo a la coagulación, ¿ya? Entonces son dos grupos diferentes, más los dos son antitrombóticos, ¿ya? Vamos a hacer antiagregación plaquetaria. Vamos a ver un poquito algunos conceptos que necesitamos para ir entendiendo. Hemostasia, coagulación y finalmente fibrinólisis. Si yo me hago una herida, rápidamente, si no es extremadamente profunda, ¿verdad? Rápidamente mi organismo intenta impedir esa pérdida de sangre. Entonces se forma el tapón hemostático y luego se va a formar el coágulo sanguíneo. Pero ¿qué va a ocurrir? Que ese trombo pues no puede mantenerse y continuar, sino que a la vez tiene que ser no indefinida su vida y tiene que haber un equilibrio entre lo que va a ser la acción trombótica y luego la destrucción de ese coágulo. ¿Qué vamos a recordar? Esto es extremadamente importante. Nosotros tenemos un endotelio bien activo. Ese endotelio en su interior tiene lindos receptores y solo cuando él encuentra el momento que es dañado, él va a exteriorizar sus receptores. ¿Quién sabe qué receptores tiene el endotelio? Ya, la capa muscular. ¿Y el endotelio? Para Bovierra y para el colágeno. Lo que decía acá Mercedes es la capa muscular, ¿verdad? La que va a tener receptores alfa, receptores beta. Es capaz de producir óxido nítrico. ¿Para qué sirve el óxido nítrico? Vasodilatación y también prostaglandina para una vasoconstricción. ¿Okay? O sea que él por sí solo tiene la capacidad de ir defendiéndose. ¿Qué tenemos que recordar? Esta célula, recién me cambiaron la pila, ya no anda, me la cambió el otro día. Mira, no, ya no hay. Escucha mi pila, es verdad lo que dice. Entonces mi pila necesito, y no lo dejé prendido, yo me encargo de que no se quede prendido. Quedaban dos, ¿no? Sí. $5, 4 pilas en el vial. No, esa es barata, se le dio cara. Esa es barata. La bracera es la otra. ¿Viendo qué? Panasonic. En mi época, Panasonic era Panasonic. A ver, una clase más moderna. Una clase parece. Me voy a acordar el lapicero. ¿Qué va a sintetizar el endotelio? Productos vasodilatadores y vasoconstrictores, lo acabamos de decir. Sustancia anticoagulante y procoagulante. O sea que él por sí solo intenta llegar a un equilibrio sin ser extremista. ¿Ya? Bien, entonces una vez que hay hemostasia, va a ser mi mecanismo de defensa para evitar que la sangre salga indiscriminadamente. Se formó el trombo y por sí mismo mi organismo va a hacer acción fibrinolítica y lo va a destruir. Yo necesito ese equilibrio entre el trombo y luego la acción antitrombótica. Se forma el tapón
intervienen los componentes del vaso, vasoconstrictores, vasodilatadores, empiezan a reclutarse algunos receptores, las plaquetas intervienen y en ellas nos vamos a centrar hoy, y finalmente el flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que ocurre con la plaqueta? La plaquetita es ampliada, esa es su importante característica de los elementos formes de la sangre, ya no tienen función. Cuando vive, hemos dicho 7 a 10 días, ¿qué fármaco hemos estudiado que inhibe agregación plaquetaria? Sí, señor. ¿Y qué características es? Para mí, el patrón oro en antiagregación planetaria, aunque hay unos nuevos. No superiores a aspirina, ojo, no superiores a aspirina. El problema es cuando el paciente no tolera la aspirina. 7 a 10 días, por eso habíamos dicho que su acción es irreversible y muere con la plaqueta, pero todos los días producimos plaquetas nuevas. Es por eso que el fármaco hay que tomarlo diario. ¿Y cuál era la dosis de aspirina anticorpórea? 8 gramos. 75, 78 microgramos era de yodo y sí. Bien, ok. 7 a 10 días y sus valores normales. ¿Qué tengo en la plaqueta? Tengo membrana con mucha actividad enzimática. En su citoplasma hay ardina y miosina, o sea que ellas pueden contraerse, adecuarse, moverse, sus proteínas contráctiles les permiten tener esa movilidad importantísima. Almacenan calcio, será interesante el calcio, claro que sí. Y ATP, o van a haber fármacos que van a actuar sobre el ATP que se va degenerando a ADP y a AMP. Sintetizan prostaglandina. ¿Y para qué sirven las prostaglandinas? Vasodilatadores que van a reclutar más plaquetas y van a ir aumentando un proceso inflamatorio, va cronificando un proceso inflamatorio. Algunos factores estabilizadores de la aspirina también. ¿De dónde vienen? Células pluripotenciales y ellas se van a ir ¿qué se llama? Migrando hacia diferentes elementos formes, como los eritrocitos, eosinófilos y basófilos y plaquetas, también llamadas megacariocitos, y los otros llaman para neutrófilos, monocitos y linfocitos B. El endotelio tiene una superficie tromboresistente, ¿sabían ustedes? El endotelio intenta que los trombos no se formen, que nadie se agregue, más esa actividad no es permanente. ¿Cómo lo logra? Tiene carga negativa, el endotelio tiene carguita negativa y las plaquetas carga negativa. ¿Qué pasa cuando una carga negativa se encuentra con otra carga negativa? Entonces eso evita que la plaqueta que pasa por el endotelio se agregue en un inicio. Bien. Endotelio sano, siempre hemos dicho, si yo ahorita le largo a bajar las escaleras corriendo, ir a dar 2 vueltas en este calor a la canchita, nadie va a volver hipertenso, pero en un primer momento sí va a elevar la presión y luego solita se va a controlar. ¿Por qué? Porque van a liberar oxígeno, endotelio saludable. ¿Qué fármaco decíamos? Si el endotelio es saludable, libera óxido nítrico y es vasodilatador. Los arados tenían un efecto un poquito extra, ¿verdad? Antidieta, pero ¿quién más? Nitroglicerina. Y habíamos dicho beta-bloqueantes, que dijimos los beta-bloqueantes. Si el beta bloquea y el beta es inhibitorio, si yo lo bloqueo, hace vasoconstricción. ¿Qué decíamos? Hace una vasoconstricción y luego de unos poquitos días, por un mecanismo no muy bien conocido, liberaba óxido nítrico. Entonces, si yo les pregunto, ¿quiénes son los protectores en el endotelio de la formación de trombos? ¿Cuál es la respuesta? Uno, la carga negativa. Segundo, óxido nítrico. Tercero, prostaglandina de la serie 2. Ese es el endotelio. Y un poquito más adentro, acá ya viene el tema. Hay una superficie trombogénica, está guardadito, es como receptores que están metidos y guardados. Frente a una agresión o lesión, ellos van a ir hacia la superficie.
van a ser receptores ¿para quién? Para el colágeno. Si yo me corté aquí el dedo, rápidamente se va a liberar colágeno y salen esos receptores distintos ahí, para que la plaqueta pase, se agarre de ese receptor y empiece toda su actividad, porque tiene que activarse, tiene que liberar mediador. También no colágeno, asociado principalmente al factor de von Willebrand. ¿Qué significa? Que ese subendotelio tiene sus receptores guardados. De acuerdo a si hay una agresión, él va a ir liberando receptores para von Willebrand, receptores para el colágeno tipo 1 y tipo 3. Ahora lo vamos a mirar. ¿Qué va a hacer la plaqueta cuando esos receptores andan lindos por ahí? Esta lámina me gusta, no salió ahí muy bonita porque de una clase, pero se entiende. A ver, vamos. ¿Qué ven ahí? ¿Qué es esto de aquí? El endotelio. ¿Qué pasó con el endotelio? Se lesionó. Cuando él se lesiona, fíjense que aquí hay una plaquetita. ¿Qué hace esa plaqueta? Tiene glucoproteínas. Las glucoproteínas van a ser de receptores y ella va a empezar a unirse tanto a colágeno, tanto al factor de von Willebrand que tiene su glucoproteína para unirse a von Willebrand. Eso es lo más importante porque los fármacos no van a actuar más o menos a esos niveles. Y también va a liberar ADP. ATP, el ATP va a formar ADP y el ADP AMP. Esa liberación de ADP, ¿saben qué va a hacer? Que otra plaqueta venga y se agregue, se agregue, se agregue, se agregue. Además, ella va a liberar el tromboxano A2 y eso va a magnificar la unión entre las plaquetas. En esa gráfica, ¿qué pudiéramos hacer nosotros? Para que no se active ese factor. Para que no se active la plaqueta y no se agreguen entre ellas. Aquí ya hay esto y está todo esto. Liberado. ¿Qué pudiéramos hacer? El ADP, ese se puede inhibir y ese es uno de los antiagregantes planetarios más conocidos, más nuevos y más de moda. Se llama clopidogrel, lo vamos a estudiar en una clenopiridina. Clopidogrel, ¿qué va a hacer? Va a evitar que el ADP se una a su receptor para que no libere todo lo que vamos a ver enseguida que la plaqueta libere ese agregado. Sobre el tromboxano A2, ¿podemos hacer algo para evitar que se libere? Vamos a inhibir a las ciclooxigenasas. ¿Quién es el número 1 inhibiendo a ciclooxigenasa plaquetaria irreversible? Listo, no hay que perderse. Y luego vamos a ir viendo qué podemos hacer sobre estos receptores del factor de von Willebrand. Bueno, aquí tengo plaquetas. ¿Qué receptores van a tener esas plaquetas? Van a tener receptores que son glucoproteínas para el colágeno. Por ejemplo, acá, estas son fibras de colágeno por un endotelio lesionado y se une a la plaqueta. A la glucoproteína 1 y 2A, a la 4 y a la 6. No tenemos fármacos para ello, pero sí por lo menos van a saber que existen estos receptores en la plaqueta. Para von Willebrand tenemos el factor 1B y el 10. Acá tenemos el 10 y el 1B. Entonces viene von Willebrand y se une ahí. Pero fíjense que acá tengo otro von Willebrand. Y él va a ser de puente entre dos plaquetas. Entonces, si yo les pregunto, ¿quién va a ser de puente para que esta plaqueta se una a la otra plaqueta? El factor de von Willebrand, por ejemplo. ¿Es el único? No. ¿Quién es este? ¿Fibril? No. Si yo le pregunto, ¿de dónde se une esta plaqueta a la otra plaqueta? Gracias al fibrinógeno, gracias a von Willebrand. ¿Y el fibrinógeno de dónde salió? A ver, yo me hice un corte en el dedo. Yo sé que lo produce el hígado, está inactivo, pero yo me corté el dedo. ¿Quién me va a decir todo lo que va a pasar si me corté mi dedo? Un corte suave que no necesita puntos. ¿Qué pasó ahí? Lesión tisular. ¿Qué hace la lesión tisular? Activa la cascada de población. A ver, habla. La implícita del factor tisular que va a activar al 7 y luego al 10. Al 10 activa y luego activa al 2 que es la trombina.
Luego la trombina, trombina y luego la trombina actúa sobre el fibrinogen para convertirse en fibrina. Y la fibrina es una malla como que la araña que adhiere a la plaqueta. Va a adherir a la plaqueta y va a formar el coágulo. La caca de la coagulación la vamos a revisar en la otra clase, la van a leer todo. Quiero que la lean todo para ver anticoagulante, pero ahí nombro claramente la vía extrínseca. ¿Dónde empezó? Factor 3, lesión tisular. Se va activando, el 10 al 10 activado, ahí concluye. La extrínseca es una infección. Y de ahí, ¿quién viene? Esa parte que ahorita la vamos a revisar, bien estudiada. Después del 10 activado, protrombina tiene que pasar a trombina. ¿Qué factor es? Factor 2. Y después del factor 2 viene el factor 1. ¿Quién es? De fibrinógeno a fibrina. Y se forman las redes de fibrina. Esa red de fibrina tengo acá. ¿Ok? O sea que gracias a von Willebrand y gracias a fibrinógeno, esas plaquetas se me van a ir uniendo. Eso lo tengo que saber para ir mirando luego qué es lo que van a hacer los fármacos. ¿Ya? Esos receptores bien estudiados. Entre las plaquetas tenemos receptores para el colágeno, para el factor de von Willebrand y para el fibrinógeno. Siendo no tan activados los receptores, la plaqueta no tiene por qué unirse a su hermana plaqueta. Eso uno de los factores de la lesión tisular, el factor 3, el daño endotelial. Sobre receptores de plaqueta hay muchísimos, ahí los tenemos, más van a haber algunas glucoproteínas que necesitan que la plaqueta se active para recién lo que tienen guardado su receptor lo saquen al exterior. Y ese es la glucoproteína 1B3A. Ese es el receptor del fibrinógeno. O sea que este receptor necesita que la plaqueta se active. Acá sí voy a poder activarlo o voy a poder bloquearlo con un fármaco. Con eso termina la agregación plaquetaria. Si yo acá evito que se una esa glucoproteína 1B3A a su fibrinógeno, entonces ese fármaco va a ser antiagregante plaquetario. Hay unos de acción directa y van a haber unos de acción más indirecta. Bien, acá tenemos la unión de las plaquetas por el fibrinógeno. Esta plaqueta, esto de acá, estos son los fibrinógenos, ¿ya? Por este fibrinógeno se une una plaqueta, otra plaqueta, entonces ese fibrinógeno es el que va a dar lugar a la formación de las redes donde quedan todas las plaquetas unidas y agregadas para formar el tapón plaquetario. Aquí es donde nosotros vamos a intentar actuar para evitar que ellas se agreguen. La plaqueta, ¿perdón? Fuerte. Está hablando sobre, ya. Tromboxano A2 y el ADP, y eso magnifica estos receptores glucoproteínos, ¿ya? Y si lo magnifica, vamos a intentar bloquear acá. El endotelio se mantiene con sus receptores de colágeno y del factor de von Willebrand. Más bonita esa foto. Fíjense todo lo que va a ir trayendo la plaqueta. Tiene un receptor para von Willebrand, tiene un receptor para el colágeno, y este es el más importante porque aquí es donde nosotros de momento vamos a actuar en nuestro fármaco. 2B3A está adentro guardado. Esta plaqueta tiene que activarse para recién el exteriorizarse. ¿Ya? Ahí es donde vamos a ir trabajando. Aquí se magnifica porque tiene su doble membrana lipídica, entonces si se lesiona rápidamente ácido araquidónico, prostaglandina, tromboxano, y eso magnifica la unión entre ellos. Aquí está más bonito todavía. ¿Qué es esto de acá? Esto de acá es factor de von Willebrand, donde la plaqueta va a ir a actuarse, va a ir a unirse, y estos son los fibrinógenos. El fibrinógeno permite que esta plaqueta se una a esta otra plaqueta, gracias a qué? A su complejo donde actúa el fibrinógeno. Glucoproteína 2B3. Eso es un poquito de lo mismo. Bueno. Como un paso previo a la agregación, ¿qué tiene que pasar? Von Willebrand tiene que unirse a su receptor, no importa el nombre del receptor. Cuando se une von Willebrand, que lo teníamos acá, von Willebrand, se une primero la plaqueta al receptor
activa. ¿Qué significa? Que se va a exteriorizar, se va a activar y va a permitir la unión al fibrinógeno. Un fibrinógeno hace de puente con otra plaqueta, con otra y empieza a actuar la red plaquetaria. Entonces la exposición del receptor 2B3A se convierte en la vía final para la agregación plaquetaria. Pregunta hasta ahí. Yo les pregunto, ¿quién permite la unión de una plaqueta con otra plaqueta? ¿Cuál es la respuesta? El fibrinógeno, pero el fibrinógeno ¿dónde va a actuar? ¿Y fibrinógeno qué factor de coagulación es? El 2. El 2 de la protrombina. Protrombina pasa a proteína y fibrinógeno a fibrina. Y ahí tengo redes de fibrina. Factor 1 de la coagulación. ¿Y ahí dónde actúa? ¿Cómo se llama el receptor del fibrinógeno? Glucoproteína 2B3A. Esto le remarqué, este no importa, este no importa. Y él siempre se activa. ¿Quién lo activó? ¿Qué tuvo que pasar antes? La plaqueta se unió a qué receptor? Al de von Willebrand. A ver, no quiero que estudien esto de memoria, quiero que lo razonen. Hay una lesión en el endotelio. El endotelio, ¡bum!, saca su receptor von Willebrand. La plaqueta se une al receptor de von Willebrand. ¿Qué hace? Se activa. Se activa. Cuando se activa, ¿a quién saca la superficie para ir a la luz? A los receptores. A la glucoproteína que Todo todo tiene que responder. 2B3A y lo pone ahí listo para quién. Fibrinógeno. ¿De dónde vino el fibrinógeno? Y el que dice la de la coagulación, el factor 3, atalilagalide y el 10, protrombina, trombina, fibrinógeno A, fibrina. Y ahí formó la red de fibrina. ¿Se va entendiendo? No se acuerda nada de proteína. Ahí está que no vas a hablar de esas cosas. Acá de la coagulación. Allá. Ahí tenemos entonces los factores que intervienen. El colágeno 1 tiene su propio receptor, von Willebrand en el otro. Cuando von Willebrand permite la unión, ahí recién este glucoproteína 2B3A permite que el fibrinógeno se une y se va a unir con otra plaqueta. ¿Cómo se forma el trombo? Primero la sangre tiene que estar expuesta a un vasito lesionado. La plaqueta se adhiere. Después de adherirse, recién se activa. Cuando ella se activa, ya el colágeno se une a su receptor. El ADP forma es un intermediario extremadamente importante. Adrenalina también activa la plaqueta. Serotonina, factores estresores. La plaqueta se agrega y forma el trombo plaquetario. Es muy lábil. A partir de ahí recién pudiera activarse coagulación. El sistema de coagulación se va a activar vía extrínseca o vía intrínseca. Factores de adhesión de plaqueta, muchos. Los más estudiados, el colágeno y von Willebrand. ¿Qué hacía von Willebrand cuando ya queda activo? Cuando se une la plaqueta. La plaqueta se activa y ¿qué hace? Va a liberar que no tiene guardado. A la glucoproteína 3, 2B3A. Bueno, adherir la plaqueta es una acción bastante metabólica. ¿Quiénes son sus sustratos? Esto hay que aprender bien. Colágeno del subendotelio y von Willebrand. ¿Qué es lo que hace von Willebrand? Von Willebrand se une al colágeno, cambia la estructura de la plaqueta, se va acoplando a los complejos que hay de glucoproteína también. Y eso permite que se adhiera a la plaqueta. Esa plaqueta, gracias a todos esos factores, colágeno, trombina, ADP, trombosano, activa como polipasa C vía proteína G, ¿verdad? Esa copolipasa va a estimular el inositol trifosfato, liberar calcio, va a haber más trombosano por un lado. Eso hace que haya más ADP y eso hace que se exprese la glucoproteína
proteína 2B3A. Una vez está expresada, viene el fibrinógeno aquí y se une a otra plaqueta. O sea que ¿dónde yo pudiera actuar? Trombosano. ¿Dónde pudiera actuar? Evitando que el ADP se una a su receptor para que este no se exprese. Eso es lo que va a hacer fármaco como el clorquilo que inhibe cicloxidenasa plaquetaria. Ahí tenemos directamente a ácido acetylsalicílico que yo lo voy a estudiar. ¿Qué tienen las plaquetas? Gránulos densos, serotonina, calcio, fosfato. Proteínas que no están en el plasma tienen un factor 4 plaquetario. Este anótenlo y lo subrayan, porque neutraliza acción de heparina. Cuando estudiemos anticoagulantes, hay algunas heparinas que de pronto pierden su actividad. No pierden su actividad. El paciente nos hace una plaquetopenia, ¿ya? Y la destruye a la plaqueta. Y cuando le hace su hemograma al paciente, su plaqueta 400, 300, 200, 100, 20, 10, hay que quitar esa heparina. Porque hay heparina. La heparina es anticoagulante, no antiagregante. La vamos a avanzar en la otra clase. Esa heparina anticoagulante, un efecto adverso es destruir el factor 4 de la plaqueta y la plaqueta se destruye y hace trombocitopenia. ¿Ya? Hace trombocitopenia. Ese paciente se le debe quitar heparina. Eso ocurre con la heparina sódica. La heparina sódica es la soluble, es la de acción rápida. Más hay otra heparina que se llama heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Bien. ¿Qué más tienen? Factores de crecimiento de plaquetas. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle. Eso ya lo hemos visto. Propolipasa 2, trombosano que va aumentando que más plaquetas se agreguen y finalmente esa secreción de ADP, aquí yo voy a trabajar para que la glucoproteína 2B3A se pueda exteriorizar. ¿Cómo se formó el tapón plaquetario? La plaqueta entra en contacto con la superficie dañada, lo primero es poner colágeno. Mira, Gabriel, ¿cuánto tiene de energía? Nada. Yo creo que mira, es que no puede ser. ¿Cuánto tiene energía? 0. Tal vez lo que está mal es que el aparato de las pilas. El aparato, pero ¿cómo van a estar más pilas? No, que no le lleva energía atrás, nunca abre. Vamos a buscar una alcalina. Lo vamos a probar. Y así con la alcalina no funciona, no pudiera obtener razón. Yo pensé que lo dejaba encendido, entonces ahora lo miro un poco más y saco la alcalina. Pero yo traje todos los días me pide Vamos. ¿Qué va a pasar con la plaqueta? Se hincha, le sale el pseudópodo, se va acomodando, tenía sus proteínas contráctiles, se vuelve pegajosa para adherirse aquí del colágeno y a un miligramo. Eso es lo más claro que les quedó. Hay el endotelio lesionado, exterioriza colágeno y un receptor del factor de von Willebrand. Segrega ADP. Aquí voy a trabajar con el fármaco, segrega trombosano. Aquí voy a trabajar con el fármaco para evitar la agregación de las plaquetas. Eso solo es una gráfica de cómo las plaquetas van, el tejido se lesiona y ellas se adhieren, van tomando diferentes formas, intentan ir taponeando, se vuelven elásticas, se van agregando, de ahí secretan y finalmente van a formar todo su campo. Eso es un problema. Tenemos que se adhiere, se activa y recién se agrega. Ya son tres mecanismos, 3 momentos. Se adhiere primero, gracias a von Willebrand, gracias al colágeno, la proteína, fibronetina. Ellas se activan y recién van a expresar la glucoproteína 2B3A. Finalmente ya logran agregarse gracias a fibrinógeno, mediado por esa glucoproteína y por von Willebrand. Cuando hablamos de trombosis, pues el exceso de la respuesta hemostática me va a llevar a trombosis para que no haya sangrado.
trombos arteriales y tenemos trombos venosos. El venoso es el que más vemos por las varices, ¿verdad? Por los pacientes inmovilizados, le hicieron una prótesis de cadera, está acostado mucho tiempo. ¿Qué es lo primero que pone el traumatólogo en su cirugía de prótesis de cadera? Lo anticoagulante. ¿Para qué? Él va a estar acostado, va a estar en reposo. La formación del trombo es muy usual, muy usual. O paciente acostado por mucho tiempo con éstasis, es lo que va a llevar a la acción trombótica. El trombo arterial, eso se produce generalmente asociado a plaquitas de ateroma. Este concepto es importante. Todo el mundo quiere bajar el colesterol a cero, ¿no? Si puede. El cardiólogo por él lo baja. No es un problema el colesterol. ¿Saben cuál es el problema? El problema es endotelio oxidado. Si yo tengo un buen sistema antioxidante y tengo un lindo endotelio, puede pasar el colesterol y no le va a hacer nada, no se va a prender ni se va a pegar. Pero si mi estrés oxidativo es alto y ya empieza a tomar carga positiva en lugar de negativa mi endotelio por el estrés oxidativo, lo que pasa por ahí se va a pegar. Y yo puedo tener colesterol y triglicéridos, todo se pega. Y mi comida rica en calcio, ¿qué va a hacer el calcio? Va a calcificar y ahí voy a tener placas de ateroma. Más yo puedo tener un colesterol relativamente altito y ni una placa de ateroma. ¿De qué va a depender? Del estrés oxidativo en el endotelio. ¿Y cómo lo mido? PCR ultrasensible. PCR ultrasensible me habla de inflamación del endotelio. A veces ahí cuando uno pide en el examen dice marcador cardíaco, por lo menos en el que yo no uso, pero trabajo mucho con la doctora de catedral, porque es amiga mía y le pregunto todo y le hago hacer cosas y hace cada vez más pruebas, entonces nos va acompañando y nos curricula mucho. Y me dice, ¿pero qué tengo cardíaco? Te dice el paciente, ¿no? Nada tienes, pero esto voy a ver son inflamaciones, no le puedo explicar de a no ser que lo entienda, ¿no? Entonces, eso es importante. Si mi endotelio es saludable, está todo ok. No es más que el endotelio no sea saludable, aunque no haya habido un corte, el estrés oxidativo puede disparar un trombo o no. Hoy atendí a una paciente agrónoma de la galería titulada, sobrepeso, ya venía comiendo saludable, había bajado ya 8 kilos, había mejorado la comida, se tomó un catering sin lácteos, sin gluten, como le gusta, por ahí me dijo, no, pero era la primera vez que la veía, se ve que alguien le había dicho ya, la doctora le va a sacar gluten y lácteo, y ya lo había sacado, y bien, y de pronto hizo un trombo venoso y le tuvieron que operar, entonces ahora caminaba lento, ¿no? Y recién bajar de alta para poder caminar en un tiempo más. Y ella venía ya haciendo ejercicio, como 3 meses y comiendo mejor. Me dice, en el mejor momento que yo estaba, aparece este trombo. Explíqueme. ¿Qué explicación le vamos a tener? Probablemente un estrés oxidativo todavía alto. Y ella me dijo que cuando era muy joven, adolescente, tuvo un accidente, hizo un trombo, pero hubo una causa de daño en el glóbulo. Pero acá no, de la nada. Yo mirando a microscopio, los glóbulos rojos se veían con formas muy raras. Le dije, bueno, vamos a esperar un poquito y vamos a ir para el hematólogo, sí hay que hacerle. Probablemente alguna alteración en plaquetas, algo genético, porque fue justo en los 3 meses que ella mejoró su comida, pero así bajó 8 kilos, no es poco, y empezó a hacer ejercicio y a tomar agua y a caminar. Probablemente hay algún componente genético, o sea que no todo está dicho al final. Aunque tenga el mejor estilo de vida, genéticamente puede tener predisposición a trombo. ¿Y qué le pregunté yo si ella hizo tremendo trombo? Si tomaba qué? Anticonceptivos. Los anticonceptivos son protrombóticos. Entonces, ¿qué le pedí yo para ver un poquito el tema de los trombos? Porque el vascular le sacó el trombo y la dejó con antivinetra y te va a tu casa. Dímero D, very good. El dímero D va a ser su marcador de ella. Hice su placa de estrés oxidativo y tenía un estrés oxidativo alto, de 1 grado 3. El máximo es 5
sí había un estrés oxidativo alto, altísimo para mi gusto, para su edad y por los hábitos que ella había mejorado. ¿Ya? Entonces eso siempre hay que entrelazar. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Si hay un trombo, el quirúrgico no pidosidable, ¿no? Eso es así. Ojo, hay fármacos fibrinolíticos. ¿Quién ha escuchado de estos fármacos fibrinolíticos? ¿Descochinas? Fuerte. ¿Descochinas? Ya, el paciente llegó a la emergencia con suerte tras que dolió el pecho y no esperó. Llega a la emergencia en la primera hora de su infarto y es un infarto trombótico, puede ser infarto isquémico o trombótico, ¿verdad? Si es trombótico con un supradesnivel, ese paciente tiene un trombo. ¿Qué hace? Tiene la chance de administrar endovenoso un fármaco que es un lisado es extraído del estreptococo, estreptoquinasa se llama. ¿Y qué hace? Él es como un Pac-Man, ¿vieron a Pac-Man? Y va y se come el trombo. Va a lisar el va a lisar el trombo. ¿Qué riesgo hay? Se lo comió el trombo y ya no hay el infarto y decimos se operó solo el paciente, ¿no? Esto lo van a escuchar siempre en la terapia. ¿Cómo va nuestro paciente? Porque le hacen electro cada 15 minutos, ¿no? Peor se han puesto en estreptoquinasa. Y se operó solo y ya el supra bajó. ¿Ok? Operadito. A veces después de una hora viene un sangrado y ahí queda. A veces no. Mejor que estreptoquinasa tenemos alternancia, ¿no? Eso ya lo vamos a mirar. Con un poquito menos de probabilidad de sangrar. Entonces, ¿qué chance tengo? Hay trombos que son quirúrgicos, más otros pudiéramos usar estreptoquinasa, generalmente lo relacionado a infarto, pero tiene que ser el infarto extremadamente reciente, idealmente dentro de la primera hora. Tienen que tener ahí la ampolla valía, cuando yo trabajaba en Caja Nacional en la terapia, $200. Entonces, si vale $200 una ampolla, ¿qué hacía la jefa de farmacia? ¿Dónde podía estar la ampolla? Todo el mundo está en la farmacia, ¿no? En un hospital. Con llave, ¿no ves? ¿Y quién tiene la llave? O sea que solo teníamos estreptoquinasa a las horas que ella estaba en la farmacia, porque no le confiaba a nadie, porque estaban psicostáticos, todos fármacos muy caros. ¿Servía o no servía? No servía. Aquella vez yo logré que nos dejen por lo menos uno en la terapia y ahí custodiado en la heladera y lograr que nadie se lo lleve, ¿no? Porque en las ganas todo se lleva. Ese es el otro bueno. Pero es una chance, o sea que todo tenía que coincidir, que el paciente esté dentro de la primera hora, que lo hayan atendido muy rápido y hayan hecho el electro, que sea un trombótico con su supradesnivel y que haya un fármaco. Ese paciente se hace este procedimiento en la unidad coronaria. En prevención del trombo, que es lo que nosotros vamos a avanzar primero, después vamos a ver los fibrinolíticos. Hacemos la antiagregación. Por ahora vamos a ver antiagregación y luego vamos a ver anticoagulación. ¿Quiénes van a ser los fármacos antiagregantes plaquetarios? Parecen muchos, pero no se usan todos. Vamos por partes. Lo que inhibe la adhesión de la plaqueta, esto vale mucho dinero. Anticuerpos monoclonales, no lo vamos a mencionar. Antitromínico, la heparina la vamos a estudiar en anticoagulación, más también tiene su efecto antiadhesión plaquetaria. Lo que sí vamos a estudiar son los inhibidores de la activación de la plaqueta. Ya están estudiados los inhibidores de la COX. Se lleva la fluoractina con 85 miligramos. Estos son más nuevos y fueron un boom. Van a antagonizar al receptor de ADP. Si no hay ADP, la glucoproteína 2B3A no puede exteriorizarse, entonces el fibrinógeno no va a poder unirse con la plaqueta. Y aquí el que más usamos es clopidogrel. Pero también está la ticlopidina, que usamos menos, Prasugrel, Cangrelor mucho más nueva, este no lo tenemos todavía. Más antiguo que él, esto es lo más moderno. Inhibidores de fosfodiesterasa, el dipidamol se usó por mucho tiempo
consigue, no tiene registro sanitario en Bolivia, más salvavidas, carísimo. Y los bloqueadores de AIEA 2B3 Araquia. Axicimab, muy caro. Tirofiban, el Tifapide. ¿Me voy a quedar con quién? ¿Me voy a quedar con aspirina? ¿Me voy a quedar con clopidogrel? Bien estudiados. Me voy a quedar con dipidamol y vamos a hablar de axicimab. ¿Ya? Esos son los más. Tenemos todo esto. Ahí tienen la lesión tisular y donde actúan todos los fármacos. Los anticuerpos monoclonales van a evitar esa adhesión de la plaqueta, trabajando sobre el colágeno, sobre bomileurano. Inhibe a la fosfodiesterasa y evita la activación de la plaqueta, inhibidamos antiguo. El ADP, si hay ADP porque ya se activó la plaqueta, entonces recién estos receptores se exteriorizan. ¿Quién le va a bloquear al ADP? El clopidogrel, para nosotros muy usado. De pronto ya tenemos ese receptor exteriorizado, lo vamos a intentar bloquear al receptor. Una vez se activa, por un lado genera ADP, por otro lado ciclooxigenasa y el ácido araquidónico formando boxano, aspirina. Y las heparinas que las vamos a estudiar en anticoagulación. Ahí tenemos básicamente los lugares de actividad de los fármacos antiagregantes plaquetarios, esa lámina de flora. Ahí están toditos, la vamos a repasar al final cuando estén todas avanzadas. Bien. ¿Para qué voy a usar un antiagregante plaquetario? Voy a prevenir fenómenos isquémicos. En coronaria va a ser un infarto cerebral, un infarto cerebral, o a nivel periférico, ese paciente que va caminando y se queda sin dar el paso, claudicación intermitente, ¿no? Esas son las principales indicaciones de un antiagregante. Si mi paciente tiene angina, ¿qué es una angina del pecho? Después la angina, mucha demanda y baja oferta de oxígeno, diámetro de la coronaria. Ese paciente tiene riesgo de infarto, sí. Paciente que le han hecho bypass puede reocluirse con todo derecho porque ha habido inflamación e injuria. A nivel cerebral, estos ictus transitorios. ¿Quién hizo mucho ictus transitorio? COVID. ¿Por qué? Porque iba inflamando y formaba trombo. El paciente que se le hizo su resonancia magnética del cerebro quedaron muchos ictus. Y el paciente te dice, siento una lagunita de lo que siente el paciente. Y se ven muchos focos isquémicos cerebrales. ¿En quién nos vamos a concentrar? Estos cuatro los vamos a estudiar bien estudiados, que son básicamente los que usamos. Si ustedes me preguntan, tuviese que elegir, me quedo con el primero. Porque es el más antiguo, es el más conocido, el efecto es irreversible, más baratininísimo. ¿Cuál es el último efecto farmacológico de aspirina? El Miguel Zabalano te duele. Antipoliposis. O sea, a ver, dígame todos los efectos de aspirina. Analgésica, sí. Antiagregante, antiinflamatorio o antipirético y antipoliposis. Muy bien, ¿verdad? No tanto miedo que le diga que no te preocupes, ya llegó. Clopidogrel, 7 vale 10 centavos, este vale 8 pesos. ¿Se entendió? 7 vale 10 centavos, este vale 8 bolivianos. No, yo soy moderna, yo voy a usar clopidogrel. No ha superado al ácido acetilsalicílico. A veces se pueden usar los dos, sí. Y el cardiólogo dice que es una doble agregación plaquetaria con mecanismo de acción diferente. Más busquen ensayos clínicos y no es que están aprobados doble agregación. Usa uno, el que mejor
conocemos su rango. Haces. Y si lo voy a dar todos los días, ¿qué voy a controlar en ese paciente? Gastritis, infección abdominal, el color de sus heces. Si salen negras las heces, ¿qué me está diciendo? Ok, hay sangrado, hay hemorragia, un sangrado alto, ya está la sangre diferida. Clopidogrel, piridamol y abscisiva. Mecanismo de acción, ya lo conocemos de la aspirina, inhibición irreversible de la COX-1 o COX-2. De las cosas. De las dos, COX-1 y COX-2, por eso es agresiva, por eso es neurotóxica, más la dosis es baja. Va a inhibir tanto el tromboxano de la plaqueta como la prostaciclina del endotelio vascular. Se contrarresta una con la otra, esta va a ganar en selectividad el tromboxano plaquetario. Dosis pequeña de ácido acetilsalicílico inhibe en mayor grado al tromboxano que a la prostaciclina. No tienen capacidad de sintetizar ciclooxigenasa. Se inhibió y murió la flor, no hay quien más le sintetice. En cambio, el endotelio puede seguir sintetizando ciclooxigenasa si hay daño en sus fosfolípidos de membrana. La plaqueta ya no. Por eso es que es tan efectivo el ácido acetilsalicílico. Esa gráfica ya la reconoce, donde se ha formado básicamente la ciclooxigenasa y vamos a inhibir agregación de plaquetas. Esa también ya la conocemos. El aire con su mecanismo de acción y el glucocorticoide con el suyo. Aquí le vamos a dar ácido acetilsalicílico. Su sensibilidad es corta, pero no nos interesa su sensibilidad porque la plaqueta se quedó inhibida forever, hasta su muerte. Vamos a hacer en una profilaxis de un IA o de un ictus isquémico, en una trombosis venosa profunda o en una embolia pulmonar profiláctica, ¿no? Porque si hay embolia hay que desobstruir, hay que hacer acción fibrinolítica. Pero si ya yo tengo antecedentes de embolia, ese paciente debe quedar antiagregado. Se lleva la flor, ácido acetilsalicílico. El tema es que el paciente lo tolere, que no le haga hipersensibilidad, que no le haga agresividad, que yo controle función renal. Comprimidito de 100 miligramos más la dosis perfecta de 85. ¿Cómo viene? La industria del fármaco es poderosísima. Tiene uno carísimo que viene con antiácido, con hidróxido de aluminio. ¿Para qué? Para que no le dé gastritis, para que no te ya, no tiene sentido, ¿no? Nos reímos porque la gastritis es por mecanismo de acción. Tiene otra más cara todavía con cubierta entérica para que no le dañe el estómago. Y el paciente va y lo paga. ¿Será que no le va a dañar el estómago? Bueno, es un mecanismo de acción el problema. O sea que tienen esa, les va a venir el paciente, le llega con su frasquito, esto me manda mi hijo de Londres, doctora, y lo mejor es aspirina, tiene cubierta para que no haya el estómago. Igual hay que ir controlando ese paciente. ¿Ya? La dosis está entre 75 a 325. Cuando quiero una antiagregación más rápida, hago 325, incluso un gramito, pero por una sola dosis y después 100 miligramos. Situaciones especiales, quiero rápido 160, no tenemos 160, le damos 500. Incluso de 325 no la pillamos acá en otros países. Nosotros tenemos de 100 la aspirina, de 500 la aspirina. ¿A quién no le damos? Dice menor de 2 años, soy real, ¿verdad? Eso es el niño. Pero si lo necesita, vamos a dar más, porque puede que tenga alguna anomalía cardíaca y necesitemos antiagregar. Si tiene hipersensibilidad a los salicilatos, porque es asmático, ¿por qué al asmático no le damos ahí? Eso, activa la vía alterna y más bien le da su crisis con mayor frecuencia. Puede que no, si no le da, lo pudiera usar, mas si le da crisis a la primera ya no lo volvemos a usar. Si el paciente tiene úlcera activa, olvídense. Él es hepatotóxico porque no es que voy a usar 3 días, lo voy a usar de largo plazo porque es una profilaxis por un evento anterior. Insuficiencia renal es una dosis bajita, pero hay que ver cuánto tiene de función renal.
Entonces, aquí le damos aspirina. Paciente que tiene una FA y aquí ese es el que va a embolizar. El que tiene una fibrilación auricular, ese hace un remolino, la sangre en la aurícula y seguro emboliza. No solo hipertensión, sino que era visto que hay una arritmia a esa edad. Pero el que solo es hipertenso no tiene lógica. Y si la hipertensión se dispara y esta aspirina es antiagregante planetario, puede haber mayor riesgo de sangrar. O sea que tiene que estar en hipo. Y son medicaciones de largo plazo. Son medicaciones de largo plazo. No es para hipertenso, es para arritmia, preferentemente. ¿Por qué no le doy el último trimestre del embarazo? ¿O por qué sí le doy? Porque bloquea prostaglandinas y ella favorece el trabajo de parto. Ok, entonces va a prolongar el embarazo. Entonces sí lo puedo usar para prolongar el embarazo. Pero contraindicado si es que queremos ya un parto a término. ¿Qué no le hemos estudiado a la aspirina? Ya le hemos estudiado todo. Su efecto 10 días. ¿Por qué 10 días? Es lo que dura la plaqueta, lo que vive la plaqueta más bien. Efectos adversos, los gastrointestinales es más importante. Hipersensibilidad como cualquiera, respiratorio no para todos, pero sí puede desencadenar gastritis de asma, puede desencadenar autofamo en pacientes que ya tienen este tema. Esto es interesante, resistencia al ácido acetil salicílico. En algunos pacientes de pronto no hay el efecto terapéutico. Se hacen las pruebas de agregación y no funcionan. Probablemente hay un número de pacientes resistentes al ácido acetil salicílico, no cumplen su efecto. A ese paciente hay que darle clopidogrel, pero estos son los menos y no es tan fácil encontrar. No es tan fácil encontrar. Bien. Vamos con las tienopiridinas. Pregunta de aspirina, yo creo que no hay. Estaba estudiado en ahí. ¿Ahí me entra en este parcial? Aspirina nomás. Ya. Vamos a hacer el temario ya. Vamos a hacer el temario para que no quede duda. Voy a seguir avanzando hasta donde avance. Estoy avisando. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. El otro grupo va a definir si este sábado dan el parcial o práctica. Porque práctica igual puedo seguir tomando hasta diciembre sin ningún problema. Nadie me lo impide. Van a tener que salir aprendiendo o aprendiendo, no les va a quedar de otro. Estudiar antes o estudiar después, pero no les va a quedar de otro. No hay escapatoria. Tienopiridinas. Clopidina fue la primera, pero clopidogrel le reemplaza. O sea que solo la menciono. Clopidogrel, wow, cuando recién salió todo era clopidogrel, y después se dieron cuenta que había problemas con clopidogrel en algunos pacientes, principalmente los que tomaban omeprazol. Es usual que tome un antiagregante, entonces tiene su angina o tiene su arritmia, más el roteo del estómago con un omeprazol. ¿Es usual o no? ¿Sí o no? Sí. En la práctica, teóricamente, sí. ¿Y qué ocurrió? Que resulta que el omeprazol se agarra al citocromo P450, no se activa el clopidogrel que inactivó y no se antiagrega al paciente. Entonces, ¿qué riesgo tengo? Que no haya efecto. Ya, problema que no lo tengo con aspirina. ¿Okay? Eso detuvo un poquito su uso y ahí se dieron cuenta de lo que hacía los IVP, que son tan usados, omeprazol, no así pantoprazol. Pantoprazol usa otra enzima diferente y sí se pudiera usar, pero ya era un problema. Clopidogrel después de aspirina, dice, ¿qué dice? Después de aspirina. Es el más usado. Es de más potencia, probablemente más prolongado y mejor tolerancia que esta, pero no es superior a aspirina. Eso que les quede claro. El prasugrel más nuevo, mucho más caro, empieza a actuar más rápidamente, inhibe la agregación
ligeramente un poco superior a esta, no tiene grandes ventajas. Dos alternativas nuevas, ticagrelor y cangrelor, son inhibidores de este receptor 2-POY, que es el receptor del ADP. Y la diferencia con clopidogrel es que clopidogrel es inactivo. Él se biotransforma y recién actúa. Mientras que ticagrelor y cangrelor no necesitan biotransformarse, ya son activos. Entonces los citocromos, que son los que biotransforman a nivel hepático, no tienen inherencia. Los estudios en fase avanzada con probables beneficios. Lo más nuevo es lo menos conocido y los efectos adversos se conocen a la larga. Acá. ¿Es el mismo grupo de los Tienopiridinas. Aquí están las tienopiridinas. Mira, clopidina, clopidogrel, prasugrel y estas son nuevas alternativas en tienopiridinas. Bueno, ese es el mecanismo de acción de clopidogrel. A ver, ¿quién lo deduce? Busquen a ver ustedes el mecanismo de acción de clopidogrel. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué mecanismo de acción de? Aquí tengo la glicoproteína 2B3A que se tiene que activar. Hasta ahí les ayudé. La aspirina va a inhibir citrooxigenasa, que es parte de la activación. En la activación tengo que va a salir a la luz la glucoproteína 2B3A y que se va a activar ciclooxigenasa. Aspirina actúa aquí. ¿Qué hace clopidogrel? A ver. Bloquea el receptor. Ya, cuando se activa la plaqueta liberada, este ADP tiene que venir y encajar aquí. Cuando el ADP tiene esta forma, encaja aquí, recién esta glucoproteína va hacia el exterior para que se una aquí el fibrinógeno. ¿Y qué es lo que hace este fármaco? Viene y se coloca en el receptor del ADP. Se bloquea el receptor del ADP. Cuando me digan bloquea el receptor del ADP, yo le voy a preguntar, ¿y qué es el ADP? ¿Y quién lo forma? ¿Y para qué sirve? A ver, ¿quién me explica el mecanismo de acción de clopidogrel? Daniel. Bien. ¿No? ¿Qué me ayuda, Kenneth? A veces yo hablo ya y siento que me entienden, pero parece que no. Ustedes tienen derecho a decir, vamos de nuevo, profesora, no entendimos. Kenneth, mecanismo de acción de clopidogrel. Inhibe la unión del ADP al receptor de la plaqueta. ¿Y de dónde sale el ADP? De la cadena respiratoria. Activación de la plaqueta. Cuando la plaqueta se activó, primero se adhiere, después se activa y después se agrega, ¿verdad? Le dije yo que habían 3 momentos: adhesión, activación y agregación. El ADP sale de ahí y ocupa este receptor. Y cuando ocupa ese receptor, ¿qué pasa, Kenia? Se inhibe la. Cuando se une al receptor, estimula que este receptor salga afuera para que pase fibrinógeno y ocupe el receptor, y el fibrinógeno se une con otra plaqueta. Gracias a quién? A este receptor. ¿Quedó mejor? Por eso tanto le molesté con los receptores. Desde el inicio, primero el colágeno, luego Brillenbrand, activó la plaqueta. Una vez se activa, los receptores estos quedan expuestos para que el fibrinógeno los ocupe. ¿Están? No bloquea la entrada de calcio a las plaquetas para que eviten la liberación de la glucoproteína. No, bloquean el receptor de ADP. El calcio también va a activar, pero no tenemos un antiagregante que vaya directamente al bloqueo del ingreso de calcio. Este ADP aquí tiene que estar y este fármaco lo usó. ¿Se dan cuenta ahí? No. ¿Cuál es el fármaco aquí?
¿Este es el receptor de quién? La De la ADP. Fíjense que él viene y se une justo ahí. Cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Sale hacia el exterior, ¿y este quién es? Glucoproteína OB-beta. Y cuando eso ocurre, aquí viene fibrinógeno y se une a otra plaqueta. Y así se forma el enrejado. El fármaco viene y usa el receptor. Si usa el receptor, viene el ADP y no puede tener su actividad. ¿Y él es fármaco o profármaco? ¿Qué significa que sea profármaco? Que es inactivo y necesita activarse. ¿Gracias a quién? Citocromo B450. ¿Qué es lo que hacía el fibrinógeno cuando estaba en la plaqueta? Este receptor, él se agrupa y de ahí va a ir a otra plaqueta y cada una va a ir magnificando la actividad. ¿Están bien borrados? Bueno, ¿de cuánto viene el clopidogrel? 75 miligramos. Viene uno de 300 miligramos que le llamamos dosis de infiltración o de ataque. Viene uno de 300. Lo hemos usado para cada 10 de 75 miligramos. Es una aspirina, es un profármaco. ¿Qué significa? Es inactivo y inhibe selectivamente al ADP para que no use su receptor. Clase tienen cero. Clase femenina. Se nos podemos quedar hasta las 5. No te dan clase en farmacia. No tienen clase en farmacia porque tienen examen a las 6, entonces no pueden pasar clase. Bueno, le digo, ya yo no le ruego a nadie para darle clase. Vamos a probar porque no se va. Profármaco, ya sabemos, a ese receptor se llama 2-pedoquien. Ese receptor se llama pedoquien. Evita que la plaqueta se active, que no se degranule y que esta glucoproteína no salga al exterior, es decir, que no se active. Antagoniza la agregación de la plaqueta provocada por el ADP. Ahí tenemos el receptor que no dejamos que luego el fibrinógeno va a actuar. ¿Para qué vamos a usar clopidogrel? Si ustedes buscan los libros, dice alternativa al ácido acetilsalicílico. Alternativa, o sea que tiene de primera línea hasta el día de hoy. Muchas veces te dicen, no, es que este paciente necesita doble antiagregación y bueno, ahí le ponen los dos o uno solo. Paciente con riesgo de hacer eventos tromboembólicos, con riesgo de infarto, de ictus, arteriopatía. Puede ser coadyuvante a ácido acetilsalicílico. ¿Se pueden dar los dos juntos? Sí, puede darse los dos juntos, se llama doble agregación. Dosis de inicio como de saturación es 300 y hacemos 75 por día. Era muy caro cuando recién salió, hace unos 12, 14 años salió con clopidogrel. Valía, me acuerdo yo, 28 bolivianos un comprimido. Otra aspirina que valía nada. ¿No? Entonces ahí era solo para pacientes que podían comprar porque la seguridad social no te lo da. Hay resistencia al clopidogrel, este es un gran problema. Hay mucha variabilidad entre un paciente y otro. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su sistema de citocromo característico. ¿Qué es polimorfismo? Muchas formas de estableciendo Más que muchas formas, ¿qué es un polimorfismo? Cuando hay una alteración genética en alguna de las enzimas. Este citocromo P450, yo puedo ser acetiladora rápida.
rápida y mi compañera aceleradora lenta y las dos somos de la misma edad. Incluso puede ser hermano. Entonces uno acetila muy rápido el alcohol y el otro lo hace muy lento, los fármacos igual. Entonces esa es la resistencia al clopidogrel, que él es profármaco, entonces tiene que biotransformarse para recién tener actividad clínica. Entonces puede haber polimorfismo. Y que él no responda a la actividad antiagregante, sí. Así como también podríamos tener resistencia al ácido acetilsalicílico, que también lo vimos. Su absorción es muy rápida, maneja un profármaco. ¿Cuántos días demoramos en alcanzar su actividad? Por lo menos 7 días. Ah, doctor, me voy a sacar una muela, voy a cirugía. ¿Cuántos días antes voy a suspender el clopidogrel? Por lo menos 10 días. 7 se suspende generalmente. ¿Quiénes son las enzimas? ¿Sí? 3 a 4, esta es la más usual. Y la citocromo significa así, ¿verdad? 2 veces. Se va por la S y por el riñón, nada importante. Efectos adversos, esto sí es importante. Si da púrpura trombocitopénica, la va a dar después de la primera administración. Entonces, ¿qué voy a pedir a este paciente antes de iniciar clopidogrel? Un hemograma, tan simple como un hemograma, y ver las plaquetas. Y si las plaquetas de pronto cayeron rápidamente en la primera semana, no puede dar clopidogrel a ese paciente. ¿Ya? Lo más importante es un pinche hemograma para mirar plaquetas. Diarrea, eso sí pasa generalmente. Hepatitis puede haber, hepatitis medicamentosa, pero este para mí es la más importante. La neutropenia la veo como un hemograma, la púrpura también. Hasta la segunda semana de iniciado. Hay una baja de plaquetas terrible, sacamos clopidogrel. Puede hacer anemia plástica como cualquier fármaco, sí. ¿Con qué soluciona la anemia plástica? ¿Es grave o no es grave? ¿Ah? Es grave, todo es un trasplante de médula. Un trasplante de médula, la de pilona era a la que se le acusaba, pero cualquier fármaco puede hacer, incluso un diclofenac. Es una reacción de idiosincrasia. ¿A quién no le damos? Si ya trae trombocitopenia a tu paciente, olvídate. Riesgo de sangrado, obviamente, que no le vamos a dar. Úlcera, infusión hepática tampoco le vamos a dar, porque va a subir mucho la dosis. ¿Qué voy a pedir? Hemogramas cada 2 semanas, por lo menos los 3 primeros meses, cosa que con la aspirina no lo hacíamos. Voy a interrumpir el tratamiento por lo menos 10 a 14 días antes de la intervención. ¿Con quién tiene interacciones importantes clopidogrel? Si tiene otro anticoagulante el paciente, obviamente. La estatina disminuye el efecto antiagregante. ¿Quién te llama estatina? Atorvastatina. Atorvastatina. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son los antidepresivos. Pueden afectar la activación de la plaqueta y más hemograma. Y el omeprazol inhibe agregación, su efecto por lo menos en un 40%. No así el pantoprazol, que lo hace en menor porcentaje. Aún así, ya van a ver ustedes que si se da un clopidogrel, no se da un inhibidor de bomba de protones, porque disminuye el efecto antiagregante. Bueno, ahí vamos a dejar eso. Bien estudiadito para la siguiente clase, la cascada de la coagulación, para que no estén tan perdidos cuando hay hora de factor 13, el 12, el 11, el 10, donde se une la una con la otra, la intrínseca, la intrínseca. ¿Ya? Aquí me falta todavía 2 o 3 fármacos para entrar a la anticoagulación y acción alguien que nos apague el computador. Sí, es posible.